Radio Altajay. La Jungla Radio. Nos gusta estar cerca de ti. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Altajay 95.9 FM. A esta hora de la tarde en directo, 3 de la tarde en punto, aquí en Lanzarote, en las Islas Canarias, emitiendo desde la Radio Altajay 95.9 FM. Es un tiempo muy distinto. Está la música, está la programación, pero es un tiempo muy distinto en el sentido de que este es un devocional totalmente dedicado a hablar de Dios, a hablar del Señor Jesucristo. Él es el motivo de este programa, Él es el motivo de adoración, Él es el motivo de nuestra alabanza, Él es el motivo de nuestra charla. Hablaremos de Cristo y solo de Cristo. Este es el devocional en la radio. Un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza, un tiempo de abrir la palabra, abrir la Biblia, leerla y especialmente los evangelios. Un tiempo de estudiarla, de reflexionar en ella, meditarla. Un tiempo de oración. Hoy vamos a empezar este programa entregándoselo al Señor por medio de la oración. Él nos enseñó siempre eso, que todo lo que hagamos, lo hagamos entregándoselo a Él, porque su palabra dice que en sus manos están nuestros tiempos, es decir, nuestras vidas. El lenguaje bíblico nos habla de esa manera, de un Dios vivo, un Dios cercano, un Dios que, aun cuando es Dios, magnífico, excelencia, su majestad, se relaciona con el hombre y con el hombre pecador porque pecamos contra Él. Él no se creó en perfección, pero asimismo en libertad. Pero Él dispuso un plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Y Él ha venido por los suyos. De ahí su venida aquí a la tierra, es decir, su venida aquí para buscarnos. Y la manera en que nos está buscando es haciéndose hombre. La Biblia nos habla del Dios hecho hombre, el Verbo encarnado. Eso es el Señor Jesucristo. Este programa se llama Encuentro con Dios, un devocional en la radio. Bienvenidos, bienvenidos a este su programa. Hoy en este programa vamos a meditar en una de las afirmaciones del Señor Jesucristo que están recogidas en uno de los evangelios. Evangelio de Juan capítulo 6, donde el Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. Recuerdan que semanas atrás veníamos hablando y meditando en algunas de las reflexiones que ha hecho el Señor Jesucristo. La última de ellas: yo soy el buen pastor, es decir, yo soy la voz. Queremos escuchar su voz porque Él nos está llamando y Él habla, eso dice la Biblia. Hoy vamos a meditar en eso que también Él ha dicho mediante su voz, mediante su palabra. La Biblia registra toda la palabra de nuestro Dios. Y podríamos preguntarnos, pero no volvió a hablar más Dios porque no se ha escrito más libros de la Biblia. Él dijo que todo lo que está escrito en ella, y es un principio doctrinal, perfecto es, porque su palabra es viva y eficaz. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y aun cuando el canon está cerrado, hablándolo en términos espirituales, son palabras vivas que nunca envejecen, porque son palabras de vida eterna. Eso recoge aquí en este mismo evangelio. De esa manera, entonces, saludando a todos los oyentes asiduos de esta emisora de Radio Altajay, los oyentes también de la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, muchos de ellos sintonizan ya sea en directo o a través de los podcasts, y muchos oyentes que ya se están vinculando a través de lo que se llama la radio online. Por ahí nos llegan muchos comunicados. Saludos a todos ellos, bienvenidos. Y si quieres llamar, recuérdalo, 676-94-1614. Es el teléfono del oyente donde tú puedes llamar y participar. Una alabanza para nuestro Dios, una oración
quieres opinar, pero aquí con el modelo que estamos llevando el programa en orden, con sentido, con respeto. Y podemos opinar de esa manera. Podemos preguntar, claro que sí. No tendremos todas las respuestas, pero las podremos buscar en el tiempo. Vamos a orar. Vamos a hablar hoy de Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Qué significa esto? ¿Y dónde está escrito? ¿Y qué aplicación tiene para nuestras vidas? Recuérdalo, que el gran propósito de nuestro Dios es salvar a la humanidad de la condena eterna, de la perdición. Un Salvador. Eso significa su nombre. Jesucristo, Jesús. Cristo el Mesías. Jesús, un Salvador. El Salvador perfecto. Dios Salvador. Jesús, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre Celestial, te damos las gracias por permitirnos, Señor, en esta tarde poder respirar, poder tener vida, poder tener esperanza, poder tener gozo aún en medio de los tiempos tan difíciles. Pero en la vida vivimos y la vida es bella cuando la podemos mirar, Señor, a través de tus ojos y de tu esperanza. Y la vida la podemos vivir con sentido, con el sentido de nuestro Dios. Tu palabra, la Biblia, queremos abrirla de nuevo en esta tarde, Señor. Queremos alabarte y adorarte con todo nuestro corazón. Por medio de la oración queremos encomendar toda necesidad, toda petición, todo ruego. Tú lo sabes todo porque eres omnisciente. Aquel que lo sabe todo, le entregamos, porque tú eres el Todopoderoso, omnipresente, el Todopoderoso, omnipotente. Y estás en todas partes, omnipresente. Ese es nuestro Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús, el Hijo. Jesús, Dios. Jesús, el Señor. A ti, Señor Jesucristo, encomendamos este precioso programa devocional. Ayúdanos a poder discernir tu palabra. Ayúdanos a poder adorarte y alabarte. Para ti va toda la alabanza, porque eres el único merecedor de recibir todo el honor y toda la gloria. Encomendamos las vidas de cada uno de los oyentes que tú has querido traer en esta tarde para que escuchen tu palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Estimado oyente, bienvenido. Queremos empezar en esta tarde con una pequeña canción que es como una oración y que nos habla de que pan eres tú, Señor, pan tú eres, Señor. Tú dijiste que lo eras. Y en la cena del Señor nos enseñaste el significado del pan. El pan también representa tu cuerpo, la parte física, la parte humana. Pan de vida, pan tú eres. Empezamos este tiempo de alabanza con el grupo de alabanza de la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, que se viene con todos sus instrumentos, los audios que han sido ya grabados y los ponemos en esta tarde. Con ellos alabamos al Señor en este principio de programa. Pan tú eres. Es una alabanza muy cortita, sí, yo lo sé, muy cortita porque es una oración, pero muy profunda.
porque lo podríamos resumir de una manera, y es una alabanza que se suele poner en el tiempo del culto, especialmente cuando en el culto celebramos la cena del Señor. Él ordenó, él en su hablar ordenó muchas cosas del culto, el Señor Jesucristo, y lo ordenó a través de sus apóstoles, a través de esos 12 apóstoles que nos habla la Biblia, y a través también del apóstol a los gentiles. Los evangelios recogen el momento de la cena del Señor, y el apóstol Pablo, conocido apóstol hacia los gentiles, es decir, hacia lo que no es el pueblo de Israel, hacia la universalidad, es decir, de la humanidad que ha querido creer en Jesucristo, por la cual Él vino, como decíamos en la parábola del buen pastor. Necesito hablarle y llamar a otras ovejas que no son de este redil, sino de otro redil, porque hay dos pueblos que Él está: el pueblo del pacto del Antiguo Testamento, Israel, y el pueblo del Nuevo Pacto, es decir, la iglesia del Señor. Él creó la iglesia, y por medio del apóstol Pablo también en la carta de Corintios se nos habla de la cena del Señor, y ahí hay un elemento importante que se llama cuando partimos y comemos del pan, y él dijo lo que significaba. Luego entraremos poquito a poquito en ello, porque así hay que empezarlo. Vamos a hacer lectura del Evangelio de Juan en el capítulo 6. ¿Vale? Eso está recogido en el capítulo 6, y a partir del versículo 22 en adelante vamos a estar leyendo allí sobre la afirmación de Jesús cuando él dijo: el pan de vida, yo soy el pan de vida. Recuerden que ya a la edad de 30 años aproximadamente, el Señor Jesucristo llega hasta Jerusalén y empieza allí lo que se llama el ministerio de la obra encomendada, la formación de la iglesia, los 12 apóstoles, camino a la cruz, porque es en Jerusalén donde el Señor humanamente entrega su vida humana, su cuerpo. Y recuerden que en la cena del Señor Él dice: el pan que parto representa mi cuerpo que va a ser entregado. Venía allí en ese camino de los 30 hasta los 33 años aproximadamente, humanamente hablando, que es el tiempo cuando ya el Señor Jesucristo se llega a la hora, es decir, su muerte y resurrección. Venía haciendo muchos milagros, venía instituyendo muchísimas cosas, y el Evangelio de Juan allí en el capítulo 6 recoge parte de eso. Se dice en el versículo 22 literalmente y textualmente en la Nueva Traducción Viviente, que es una de las traducciones de la Biblia, así dice: al día siguiente la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Versículo 23. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Estaba hablando de cuando hubo la multiplicación de los panes y los peces. Es un acontecimiento muy, muy significativo y que el mundo entero lo sabe. Allí está haciendo mención el evangelista Juan, apóstol también de los 12 del Señor Jesús. Versículo 24 del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, porque había la gente quería más milagros, quería más multiplicación de panes y peces, y subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Ya su fama se estaba extendiendo por toda esa tierra de Palestina, y lo encontraron al otro lado del lago, dice el versículo 25, y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les contestó a esa multitud: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía, su vitalidad en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. La expresión Hijo del Hombre se refiere al mismo, se refiere al Señor Jesús. Continúo la lectura. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer?
Y Jesús, respondiendo a tal pregunta, les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Esto nos ayuda a dar contenido a este devocional. Eso es lo que queremos hacer en la radio: anunciar el Evangelio. Aquí se está hablando de puro Evangelio. La única obra, verso 29, capítulo 6, Evangelio de Juan, que Dios quiere que hagan, ¿sí?, sus seguidores, es que crean en quien Él ha enviado. ¿Y a quién ha enviado? Al Hijo, Dios mismo. Recuerden que la manifestación de Dios, estamos hablando del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces aquí viene el diálogo, viene la acción, lo que está ocurriendo allí en el Evangelio de Juan. Y dicen ellos en respuesta: si quieres que creamos en ti, le respondieron ellos, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Versículo 31. Después de todo, seguían hablando ellos, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las Escrituras dicen: Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús les respondió: de cierto os digo, o les digo la verdad en esta traducción, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron ellos, o en la traducción del idioma original, Adonai, ¿no? Danos ese pan todos los días. Y Jesús les respondió. Y aquí es donde viene la afirmación en la cual queremos meditar y reflexionar en la palabra de Dios. Versículo 35 del capítulo 6 del Evangelio de Juan que estamos leyendo. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio. Aquí está hablando de los que Dios ya ha elegido, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Vamos a dejarlo hasta aquí y luego vamos a seguir reflexionando en lo que está ocurriendo allí en ese momento. Recuerden que estamos hablando de afirmaciones de Jesús. Una de ellas: yo soy el pan de vida. ¿Qué significa esto? ¿Hacia dónde nos quiere llevar hoy el mensaje de la palabra del Señor? Vamos a alabar al Señor. Traemos hoy en los cánticos de adoración una canción que se llama Pan de Vida. Escuchamos esta alabanza y continuamos en este devocional en el día de hoy. Amén. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí,
mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Eres el pan de vida eterna, Jesús. Eres lo que mi alma necesita. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Aleluya. Tú eres el pan de vida eterna, Jesús. Encuentro con Dios, un devocional en la radio. Hoy estamos meditando en el Evangelio de Juan capítulo 6 y también estamos adorando. Hemos orado dando gracias, encomendando, pero también nuestras oraciones tienen que incluir la gratitud a Dios por esa entrega de pan. Estamos hablando de
el alimento espiritual. Realmente lo que entendemos de una manera sencilla es que Él mismo, quien se hace llamar yo soy el pan, como en una referencia al Antiguo Testamento, en el alimento que le dio hacia su pueblo en ese viaje de liberación después de sacarlo de la esclavitud de Egipto, y no había por ese camino como hoy en día, que en las autopistas tú puedes parar y encuentras un súper, encuentras provisiones. Era un viaje por el desierto, y sin embargo allí el Señor les proveyó pan. Jesús hace mucha referencia en este capítulo 6 acerca de esa provisión de nuestro Dios, un Dios proveedor. Envía a su Hijo, esa es la provisión. Juan 6, cuando abrimos la Biblia lo podemos contemplar incluso físicamente y cuantitativamente al leerlo por la cantidad de versículos, de palabras, de sucesos. Y si nos detenemos a mirar qué es lo que está ocurriendo allí, bueno, lo primero que podemos observar allí es que es el capítulo más largo, incluso en los comentarios bíblicos se nos refuerza esta enseñanza. Es el capítulo más largo del Nuevo Testamento, ¿vale? Y en verdad que lo podemos comprobar cuando lo abrimos y cuando lo leemos. Y allí vemos nuevamente a personas hambrientas. Estamos viendo allí una situación. Esto ha cambiado hoy en día, me da, y ahí es donde es lamentable, ¿no? No. Pero podríamos preguntarnos, ¿pero por qué es que no hay alimentos? No, hay mucho, la tierra produce mucho alimento, y a pesar de tanta contaminación, pero lo lamentable es que haya hambre, no porque no produzca la tierra alimento, sino que hay hambre por la injusticia del hombre. Aun cuando se le tiende a echar la culpa a Dios, ¿no? Dios no provee, Dios deja morir de hambre a las personas. Y esto es una mentira del diablo, una injusticia, porque alimento hay, incluso se tira alimentos. Cuando vemos en la historia de Lanzarote, incluso en la actual, y en los tiempos de la bonanza, del boom turístico, los hoteles, los restaurantes, las comidas, se produce mucho, y tanto que se llega a tirar incluso. Se dice que con la comida incluso que buena, que puede sobrar de los grandes hoteles, y sumados todos ellos en todo el planeta Tierra, habría para poder alimentar a millones de personas. Y dinero hay, y recursos hay. E incluso la tierra, si le tiras una semilla para que germina algo de comer, y con algo de comer podremos vivir. Y aun cuando la palabra nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, haciendo referencia a que el verdadero alimento lo da nuestro Dios. Entonces vemos allí un contexto. Personas hambrientas, habría hambre también en los tiempos de Jesús. Estamos hablando de 2021 años atrás aproximadamente. Imperio Romano, etcétera, etcétera. El contexto de este pasaje son dos escenas memorables, ¿sí? La alimentación de los 5,000, la provisión de Dios. Incluso se toma el descaro de preguntarle otra vez a Jesús, a ver, muéstranos otras señales. Ahí hay una trampa, y Jesús lo sabe, acaba de hacerles un milagro, y lo está haciendo a las multitudes, no tanto a un grupo selecto que podría haberlo hecho, y lo hizo también, pero también lo hace allí a las multitudes, la alimentación de los 5,000, y que en verdad, contados, bien contados, no eran más que 5,000, porque cuando se cuenta aquí, se cuenta de la manera judía, es decir, por cabeza de familia, y la cabeza de familia representa 5,000 hombres. No, pues de esos 5,000 hombres, posiblemente habían allí hombres, con muchos de ellos con sus esposas y sus hijos, y por lo regular los judíos tienden a tener más de 3, 4 niños, etcétera, etcétera. Bueno, multipliquémoslo nomás porque tengan un niño y tengan una esposa. En una aproximación podrían haber allí alrededor de 15,000 personas. Bueno, vamos a bajarle un poquito como para que, pero aproximadamente entre 10,000 a 15,000 personas. La alimentación de los 5,000, los panes y los peces, había ocurrido allí. Y otro milagro no tan público, cuando Jesús camina sobre el agua, ¿vale? Esto está registrado allí. Por eso era que les hablaba de que
hacía los milagros tanto para lo particular, es decir, lo no público, como lo público. Luego de que las multitudes lo siguen con insistencia, Jesús les habla directa y profundamente y les dice: en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado, ¿vale? Y Jesús les dice: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Cuando les dice trabajen, es decir, el trabajo implica un esfuerzo, una dedicación, una perseverancia, una constancia, una necesidad, algo vital. Y bajo esa premisa de ejemplo del trabajo, Jesús los insta a que tengamos esa misma necesidad de la búsqueda de nuestro Dios. Es verdad que el ser humano, por su naturaleza pecaminosa, nunca va a querer buscar a Dios por sus propios medios. Es Dios quien viene a buscarnos, ¿vale? Sin embargo, el Señor los insta a que trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. En Juan 6 observamos que Jesús les revela a las multitudes que las señales apuntaban a Él. Y luego leemos allí, le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y le citan, y aquí es donde ellos se enredan en su propia trampa, ¿vale? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les responde en la dialéctica, con la propia palabra: en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Así les está hablando allí en el Evangelio de Juan. Y entonces ellos, en un momento de que sus ojos se abren: Señor, danos siempre este pan, le dijeron así a Jesús. Y entonces Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esta es la parte más importante, versículos del 30 al 35 allí, y con la cual en esta tarde nosotros queremos, en este devocional aquí en la radio, que ustedes después también no se conformen solamente con que ahora el conductor de este programa los lleva a leer la palabra, sino que ya coge una Biblia o un Nuevo Testamento, en este caso un Nuevo Testamento porque allí se recoge los Evangelios, pero en sí es la Biblia, compuesta de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y en la referencia bíblica, en el texto bíblico citado, volvámoslo a leer, atesorémoslo, orémosle, háblale a Dios, háblale lo que tú quieras hablarle. Y con respecto al texto, el Señor los está llevando allí a un viaje por las Escrituras, ¿no? Y especialmente a ellos que conocen de la historia del pueblo de Israel. Ahora, cuando volvemos al relato de Éxodo, porque esto se cuenta en Éxodo, se comprende que el maná apuntaba a Dios y que ese mismo maná del Antiguo Testamento, apuntando a Dios, apunta a Cristo Jesús, porque Jesús es Dios. Y él allí refuerza eso diciendo: yo soy el verdadero pan del cielo. Como el maná descendió del cielo, este pan, ya neotestamentariamente hablando, Jesús vino del cielo. Esa es la verdadera y más grande provisión de Dios para sus hijos, es decir, para el creyente. Por lo tanto, a la luz del Nuevo Testamento, podríamos decir que la última vez que descendió el verdadero maná del cielo fue con el primer advenimiento de Jesús, es decir, con el nacimiento de Jesús. La Navidad, la Natividad. Hoy estamos a la espera de su regreso, agradecidos a Dios por su provisión salvadora. Vamos a alabar al Señor y escuchamos esta preciosa alabanza del grupo de alabanza de la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, tocado ahí en el piano nuestra hermana Laurita, una jovencita, cantando Eres mi pan, Señor. Adoramos al Señor, meditamos en su palabra. Qué precioso es cuando
de una manera sencilla, vamos entendiendo lo que nos dice el Señor Jesucristo. Y hay una propuesta que está viva y activa en el lenguaje espiritual. Es decir, yo quiero, dice el Señor Jesús hacia la humanidad, que tú tengas necesidad de mí. Puedo satisfacer tu hambre. Recíbeme como un pan, como un verdadero alimento. Estamos hablando en espíritu y en verdad. Eres mi pan, Señor. Momento de adoración y de alabanza. Radio Al-Tajai. La Jungla Radio. Nos gusta estar cerca de ti. Eres mi respirar, eres mi respirar. Encuentro con Dios, recuérdalo, 676-94-16-14 es el teléfono donde tú puedes llamar para orar, donde tú puedes llamar para decir la alabanza con la cual quieres adorar a Dios, o opinar y participar de la reflexión que se haga en el día. O si llamas luego, vamos reflexionando y pensando en lo que Dios quiere que pensemos en Él. Hoy, en una de sus afirmaciones, que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, especialmente desde el versículo 22 en adelante, cuando Él declaró: yo soy el pan de vida. Estábamos citando las Escrituras, esto lo vemos en Éxodo,
especialmente en Éxodo capítulo 16, ¿vale? Hay que decir exactamente el capítulo, porque el libro de Éxodo es muy amplio, pero en el capítulo 16 hay un relato. Recuerden, y lo digo a manera de información, que la nación de Israel por los tiempos de Moisés es el liberador el instrumento de Dios que usa para liberar a su pueblo en los tiempos de cuando el pueblo estaba en Egipto y cuando se estaba formando el pueblo, y llegaron luego, después de salir de allí de la esclavitud, tras 400 años de esclavitud, el Señor le había hecho una promesa de llevarlos hacia una tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel, pero los lleva primero por 40 años en el desierto. Pero allí el Señor nunca los deja abandonados ni solos, a pesar de que son probados en medio de lo que se llama las adversidades del desierto. En el desierto podemos tener sed. ¿Qué hay en el desierto? Es que no hay nada, no se ve ni un árbol, ¿no? Podríamos decir, donde al menos pueda yo arrimarme y cogerme una manzana y comérmela, incluso fuentes de agua, etcétera. Pero todo vemos allí en ese viaje como Dios provee. Y exactamente en la parte de física, en la parte del pan, dice que hace llover maná del cielo. Esto lo registra allí, y Jesús, cuando habla en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, explica y cita las escrituras, llevándolos a que reflexionen sobre qué era el maná y cómo el maná nos apunta a Jesús, a Él, como les está diciendo allí. Recuérdalo entonces que el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto con la promesa de llegar a la tierra prometida. Sin embargo, llevaban probablemente 1 mes y medio caminando en el desierto, agotados y frustrados por divagar sin ver una señal de aquel lugar tan anhelado. Ubíquense allí con un personaje que les está llevando, Moisés, ¿vale? Y peor aún, sin tener agua ni alimento. Es aquí donde encontramos la historia del maná, que está narrada en el capítulo 16 del libro de Éxodo, que es uno de los libros de la Biblia. El término maná me ayuda un poco aquí, lo que se llaman los diccionarios bíblicos, los comentarios bíblicos. Es una transliteración del griego manna, M-A-N-N-A, manna, que proviene del hebreo mam, M-A-N, expresión cuyo significado es impreciso. Sin embargo, algunos eruditos bíblicos han sugerido que esta frase quiere decir ¿qué es esto? A manera de pregunta. Sí, literalmente manú. Vale, soy muy malo para hablar bien con la entonación del hebreo, pero es eso lo que dijeron los israelitas cuando vieron la provisión de Dios en el castellano nuestro, en el español nuestro. Eso significa maná. ¿Qué es esto? Cuando se encontraron era algo muy inesperado, era algo asombroso, maravilloso. Y este alimento especial venía acompañado de algunas instrucciones importantes para los israelitas. Una de esas instrucciones era que ellos debían recoger el maná cada día. Lo segundo en las instrucciones era que no debían almacenar ese maná para el día siguiente. Y lo tercero era que el 6º día recogerían una doble porción, pues descansarían el 7º día, ya que ese último día no habría maná del cielo. Muy, muy significativo, muy instructivo. Y todo esto para dar una afirmación y una verdad bíblica, que más allá del alimento físico, la mayor necesidad que tiene el hombre en esta vida es una relación íntima con Dios y depender de Él. Vamos a escuchar esta preciosa alabanza, porque explicado todo esto allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, muchos entraron a debatir en cosas teológicas, los fariseos, para aquí, para allá. Incluso sus discípulos se vieron un poco confundidos, pero Jesús los lleva a que ellos sientan la necesidad de que a quién debemos de ir, a quién iremos, Señor. De todo este pasaje sale una declaración de Pedro, porque el Señor los insta. Muchos se estaban echando ya para atrás después de este pasaje, de estas situaciones. Y la verdad es que la mejor persona donde nosotros tenemos que ir y tener necesidades de Jesús. ¿A quién iremos? Escuchamos la alabanza. ¿A quién iremos, Señor,
sino a ti, porque tú eres ese pan de vida, el alimento. Y luego cuento un testimonio que ocurrió en la iglesia en respuesta y en concordancia y en sintonía con la necesidad del hombre. Hambriados, necesitados, pero ¿de quién? De Dios, porque Él es el único que puede calmar esa hambre y dar respuesta a esa necesidad. ¿A quién iremos, Señor, sino a ti? Somos árboles desnudos en la nieve, esperando que el amanecer nos descongele. Y el que más y el que menos esconde alguna herida bajo la corteza fría. Se intercambian sonrisas y gestos de sombrero, mientras el corazón estornuda bajo cero, deseando que el día nos traiga en una mano la caricia del verano. Y resulta que tú nos conoces paso a paso, cada milímetro de miedo, cada gramo de fracaso. Y te acercas de pronto por nuestro invernadero para grabarnos un mensaje con tu formón de carpintero. Y repetimos como el viejo pescador, ¿a quién iremos? Hemos avanzado, nuestra fuerza es hoy mayor y no hemos conseguido atenuar nuestro dolor. Nos contemplan siglos intentando sobrevivir. Somos gladiadores, la consigna es resistir. Unos viven la abundancia, otros mueren en soledad. Unos ríen, otros lloran, unos se rebelan, otros se conforman. Y se besan la desgracia con la suerte, la vida con la muerte en esta eterna búsqueda de paz. Este clamor por libertad. Y resulta que tú nos esperas cada día y nos dibujas mil paisajes, nos insinúas melodías. Hasta a veces te acercas por nuestro invernadero para grabarnos un mensaje con tu formón de carpintero. Y nos sentimos como el viejo pescador. ¿A quién iremos?
Encuentro con Dios. Hablar de Cristo, vivir en Cristo. Mira, se nos pasa, o escucha, se nos pasa el tiempo y con gozo, y con ganas, y con hambre. Y en esa hambre somos alimentados. Y cuando pensamos y leemos y comemos estas declaraciones del Señor Jesucristo, vamos comprendiendo que Él realmente vino a saciar al alma hambrienta a través de su propia muerte en la cruz del Calvario, porque es un Salvador compasivo, porque es un Salvador lleno de gracia. Yo soy el pan de vida. Me gusta mucho esa declaración de Jesús. Y este milagro se corresponde con el gran banquete de salvación que Dios ofreció en la cruz del Calvario. Este milagro es muy importante cuando Él, previas las declaraciones de yo soy el pan de vida, multiplicó los panes y los peces, luego hace el milagro más importante, que es la resurrección, y decirnos que Él nos daría vida a sí mismo, en su tiempo, en sus formas, en su orden divino. Jesús se presenta cuando habla en esta afirmación como el Dios Todopoderoso, que puede proveer para nuestras necesidades. Y así como una multitud en gran necesidad y un Salvador que se compadece, vemos al inicio del capítulo 6, es diario esta provisión y esta necesidad. En una crónica corta, hace 2 domingos atrás, podíamos ver en nuestra iglesia, no ver a una multitud, pero sí ver un hombre llegando, muy hambriento y necesitado de Jesús. Y tal vez podría haber obtenido satisfacción si hubiese encontrado la multiplicación de los panes y de los peces, que la habrá tenido y la habrá desperdiciado, pero quería algo más. Y pudo comprender a través de cánticos que salían de esa iglesia y en el pasar y en la forma en que estaba perdido y necesitado Fabián, y se atreve a entrar a la iglesia superando los traumas o las religiosidades o los contras, y queriendo ver a Jesús y queriendo comer de Jesús, encuentra que Él es el pan de vida y puede hablar y puede comprender el milagro que Dios quiere darle a su vida. Se le habló de Jesús, recibió de Jesús, porque la fe viene por el oír, pero se deja en libertad porque no podemos entrar ni acondicionarlo, ni sugestionarlo, ni perseguirlo, aun cuando podríamos ir en su búsqueda. Pero es Dios quien lo trae. Y si Dios lo hizo traer en esta tarde, primeramente para que Él recibiera el alimento, la palabra, y para que nosotros tuviésemos la carga de orar por Él. Podemos derivar esta historia y este testimonio en muchísimas lecciones, pero en primer lugar queremos encontrar que el verdadero descanso está en Jesús y que la verdadera alimento del saciarnos está en Él. El verdadero descanso del alma no se encuentra en una vida libre de problemas. El verdadero descanso del alma se encuentra al contemplar la compasión, la gracia, el poder, la sabiduría, la bondad, la salvación a través de la misericordia de nuestro Dios y de sentir el llamado que Él te está haciendo. Y aquí yo estoy en la puerta y llamo. Yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Es Jesús quien da descanso al alma. Nuestro Dios es un Dios generoso, quien va a proveer lo que realmente necesitas y realmente necesitamos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Las necesidades
no son sino meras interrupciones en el camino, en momentos de gracia, donde podremos encontrar siempre maná del cielo. Te necesitamos, Señor. Te queremos, Señor. Te pedimos por la vida de Fabián y te damos gracias por dárnoslo a conocer. Confiamos en tu voluntad, en tu soberanía y en tu poder. Y creemos lo que tú dijiste en este evangelio, que tú eres el pan de vida. Danos ese pan, porque tú eres mi pan y mi luz. Y con esta alabanza y con esta forma sencilla de meditar y escudriñar la porción de las Escrituras, queremos decirles, continúen escuchando el devocional que semanalmente se hace en la radio, Encuentro con Dios. Hoy, con las afirmaciones de Jesús, yo soy el pan de vida. Escuchamos esta alabanza y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, en Encuentro con Dios, un devocional en la radio.
Radio Altajay. La Jungla Radio. Nos gusta estar cerca de ti.